Hola, ¿qué tal? Buen día. Vamos a hablar en esta ocasión de los trastornos depresivos de acuerdo a los criterios internacionales actuales. En este caso nos vamos a basar en el DSM-5, ¿sí? Y primero vamos a revisar cuál es la clasificación que precisamente nos propone el DSM. El DSM dice que dentro de los trastornos depresivos encontramos básicamente o principalmente 4 trastornos, que es el trastorno desregulador perturbador del estado de ánimo, la depresión mayor, la depresión persistente y el trastorno disfórico premenstrual. Evidentemente, como en casi todos los trastornos o clasificaciones del DSM, pues existe aquel trastorno depresivo debido a una enfermedad médica o debido a una intoxicación por drogas, etcétera. Pero ahorita a nosotros nos interesa hablar exactamente de estos 4. Vamos a empezar por el primero, que es el trastorno de desregulación destructiva del estado de ánimo, o esa palabra destructiva también puede ser perturbador, ¿ok? ¿Qué es este trastorno? Es un trastorno que va a implicar accesos de cólera graves y recurrentes. Estos accesos de cólera pueden ser solamente verbales, por ejemplo, como rabietas, o comportamentales, cuando la persona ya agrede físicamente a la otra persona. Y esto es tan intenso y su duración es tan desproporcional a lo que lo provocó, ¿sí? Entonces, como es muy desproporcional una situación que lo provoca, entonces ya se considera un trastorno. ¿Cuáles son los criterios que maneja el DSM? El DSM anterior no manejaba este trastorno, este es nuevo en la versión actual. Los criterios es que esa cólera que presentan las personas no va a concordar con el desarrollo, es decir, aquí lo vemos en el último criterio. Si es antes de los años, pues es normal que los niños hagan rabietas, entonces se diagnostica después de los 6 años e incluso el diagnóstico se hace antes de los 18, que quede claro, antes de los 18 se puede diagnosticar y puede perdurar a lo largo de la vida adulta media o de la vida adulta temprana. ¿Qué pasa con estas personas? Entre esos episodios de cólera, pues se ponen muy irritables. Existe un estado de ánimo irritable todo el tiempo. Parece que la persona está amargada y enojada todo el tiempo. El criterio del tiempo, precisamente, pues son 12 o más meses. Aquí tiene la opción de que la persona puede estar tranquila sin esta cólera, pero no debe sobrepasar los 3 meses, sino entonces ya vamos a descartar este trastorno. Y al menos se debe de dar en 3 contextos diferentes de su vida diaria, a lo mejor en el área laboral, en el área social, en el área familiar, al menos 3 contextos. Vamos a revisar ahora lo que es la depresión mayor. La depresión mayor es un trastorno del estado de ánimo que implica 2 síntomas principales. Cuando la persona ya está triste y presenta el síntoma de anedonia, entonces ya podemos considerar que tiene depresión mayor. Hay ciertos criterios para evaluarla. La depresión mayor se queda igual que la versión anterior y vamos a revisar esos criterios. La persona está deprimida la mayor parte del día, casi todos los días, durante 2 semanas. Esto es a reserva de la gente que la observa. O sea, puede observar este estado de ánimo en la persona, entonces, y ese es uno de los criterios para diagnosticar la depresión mayor. Presencia de anedonia, que la de anedonia ya lo habíamos revisado en ocasiones anteriores, es la falta de placer por las actividades que antes le resultaban ser placenteras. Pérdida o aumento de peso, puede tener insomnio o lo contrario, tener mucho sueño. Presenta bradicinesia, que es la lentitud del movimiento, pero generalmente es provocada por el letargo, o sea, son muy lentos para caminar o moverse, pero precisamente es porque como si les pesara la vida, ¿ok? La astenia es fatiga o debilidad general. Aquí es tanto física como psicológica. También provoca un sentimiento de inutilidad o culpa. Puede dificultarse en las personas que padecen depresión mayor el pensar o concentrarse y generalmente siempre están pensando en la muerte. Esto sería de la depresión mayor. Dijimos, el criterio principal es 2 semanas, la mayor parte del día, casi todos los días. Vamos a pasar ahora al trastorno depresivo persistente. Este trastorno en la versión anterior del DSM lo conocíamos como distimia o trastorno distímico, que es un trastorno del estado de ánimo que va a implicar depresión la mayor parte del día, pero ojo, durante 2 años. Cuando la persona ya tiene 2 años teniendo
síntomas depresivos, entonces ya podemos considerarlo como un trastorno depresivo persistente. En niños y adolescentes, en esta nueva versión, en la anterior no se manejaba en niños ni adolescentes, pero en la nueva versión sí se maneja solamente con que cumplen el criterio de 1 año. Y tanto para adultos como para niños, este criterio implica que durante ese año o esos 2 años, no pase más de 2 meses sin presentar algún síntoma depresivo. ¿Cuáles son los criterios a considerar en este trastorno? Se presentan 2 o más síntomas de los siguientes. Pueden tener poco apetito o se pueden sobrealimentar, insomnio o hipersomnia, astenia, que era la debilidad o fatiga, la falta de concentración, sentimientos de desesperanza, y puede presentarse, como por ejemplo en el caso de los adultos que son 2 años, puede haber criterios para diagnóstico de depresión mayor durante esos 2 años. Vamos a pasar al siguiente trastorno, que es el trastorno disfórico premenstrual. Este trastorno pues es nuevo en la versión actual del DSM, no existía. ¿Por qué hablamos del trastorno disfórico premenstrual? Porque es un trastorno que implica cierta perturbación en el estado de ánimo, en donde al menos 5 síntomas de los que mencionaremos en la siguiente diapositiva se presentan la última semana antes de la menstruación, mejora un poco mientras la persona ya está menstruando y desaparecen cuando termina la menstruación. En los requisitos es que esto suceda mes con mes durante 12 meses, entonces ya se considera trastorno. ¿Cuáles son los criterios a considerar? Podemos presentar estos síntomas y los de acá abajo. 1 o más síntomas en el cual la persona presente la habilidad afectiva intensa. ¿Qué quiere decir la habilidad afectiva? Que la persona tenga cambios de humor muy drásticos, que pase de estar enojado a triste o del llanto a la risa, por ejemplo. Que tenga irritabilidad intensa o un estado de ánimo deprimido. Ansiedad, tensión o excitación. Excitación no estamos hablando de la cuestión sexual, sino que es en la cuestión precisamente de desesperación, de querer hacer muchas cosas. Y también puede presentar 1 o más de los siguientes síntomas, como por ejemplo que disminuye el interés por las actividades que cotidianamente hacía, se le dificulta concentrarse, presenta letargo, que es como si le pesara el cuerpo, hay un cambio importante en el apetito, la persona se agobia tanto y puede presentar síntomas físicos como dolor en las glándulas mamarias, dolor muscular, etc. Entonces, de todos estos síntomas que acabo de decir, con que presente 5, entonces ya estamos hablando durante 1 año de que tiene trastorno disfórico premenstrual. Vamos a ver las diferencias del trastorno disfórico premenstrual con el síndrome premenstrual. A diferencia del síndrome premenstrual, el trastorno disfórico premenstrual es discapacitante y es muy prolongado. Nosotras, como obviamente nada más pasa en las mujeres, pero nosotras como mujeres a veces yo puedo tener un síndrome premenstrual en donde me dio 2 o 3 veces seguido y se acabó. Pero aquí la diferencia es que se prolonga a 1 año y discapacita a la persona a tal grado de no poder levantarse, por ejemplo, de la cama, del dolor que le provoca, el que sienta que le pesan mucho las glándulas mamarias o que le duele el vientre, etc. Provoca también estados de ánimo que influyen evidentemente en la vida laboral y va a perjudicar sus relaciones. Hay personas que pueden gritarle al jefe y por esto pues pueden consecuentar que los despidan, etc. Sobresale un síntoma emocional, tanto en el síndrome premenstrual como en el trastorno disfórico premenstrual. Existen síntomas emocionales y conductuales, pero aquí en el trastorno sobresale, es más pronunciado un síntoma emocional o conductual, como por ejemplo la tristeza, ansiedad, el mal humor, la irritabilidad y la ira. Y aunque es un trastorno muy nuevo, pues en sí no se conocen muchas veces las causas. A veces se habla de un desorden hormonal y muchas veces desde el aspecto biológico el psiquiatra o el médico o el ginecólogo receta hormonas y cuando las receta se puede controlar toda esta situación, pero en sí no hay una causa clara. Hasta aquí llegamos con la información de estos 4 trastornos que forman parte de la clasificación actual del DSM-5 de los trastornos depresivos. Muchas gracias por su atención.